Cuando Ramón Fernández Martínez les aseguró a los policías de Michigan el día de su detención que podía conseguir a través del vudú que las mujeres hicieran todo lo que él les pidiera, no supieron si mandarle al psiquiátrico o creer lo que este hombre les decía, porque junto a él se encontraba su novia y cómplice, que lo miraba con ojos de cordero degollado, completamente fascinada por todo lo que hacía y decía Ramón, a pesar de que lo que contaba era la terrible historia de cómo habían estafado a más de un centenar de mujeres y acabado con la vida de 20 de ellas. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo una de las historias de la Crónica Negra que más páginas han llenado y más morbo ha provocado entre sus lectores. Una historia protagonizada por un hombre de origen español, país en el que además cometió el primero de sus crímenes, y por su pareja estadounidense. Ambos fueron bautizados como los asesinos de los corazones solitarios. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan os podéis suscribir, comentar, compartir, dejarme un like, activar la campanita y todas estas cosas que, como digo siempre, a vosotros no os cuestan nada y a mí me ayudan un montón. Y bueno, no me enrollo más y vamos con la historia. El 28 de febrero de 1949, la policía de Grand Rapids, Michigan, decidió ir a la casa de Delfina Downing, una viuda de 41 años que vivía con su hija Rainel de 2, porque los vecinos llevaban varios días sin verlas y se preocuparon un poco. Cuando la policía llamó a la puerta, les abrió un hombre educado, alto, delgado y de ojos oscuros, que se presentó como Raymond Fernández, un viejo amigo de la familia que aseguró que tanto Delfina como su hija se encontraban perfectamente y que ambas habían salido, pero que volverían a la noche. Cuando la policía regresó para hablar con Delfín, encontraron allí también a una mujer llamada Marta, que se presentó como hermana de Raymond. Ante lo poco convincente de las explicaciones de por qué Delfina no había vuelto, los investigadores decidieron echar una ojeada por la casa y fue cuando descubrieron cemento fresco en el sótano. Aquello les resultó lo suficientemente sospechoso como para llevarles a la comisaría para que hicieran una declaración oficial. Mientras, la policía decidió excavar en el sótano y al poco tiempo de empezar encontraron los cuerpos de Delfín y Rainel. A simple vista podía comprobarse que la mujer había sufrido un piun en la cabeza y que la hija había fallecido por falta de aire, probablemente por inmersión. En el lugar también encontraron cuerdas, ropa y unas tenazas. Cuando les comunicaron el hallazgo a Raymond y a Marta, no tuvieron más remedio que contar toda la verdad, empezando con que no eran hermanos sino amantes y que habían acabado con la vida de 20 mujeres. Pero, ¿quiénes eran Raymond y Marta? Bien, pues Marta Jules Seabrook nació en 1919 en la localidad de Milton, al noroeste de Florida. De pequeña, Marta desarrolló un problema glandular que le hizo madurar físicamente más rápido que la mayoría de los niños de su edad. Esto provocó que sufriera burlas de sus compañeros de clase e incluso de su madre, que era muy dominante. Además, también sufrió agresiones por parte de sus hermanos mayores. Y aunque se lo contó a su madre, la madre le echó la culpa a Marta e incluso la castigó. Donde quiera que fuera Marta a partir de ese momento, si un chico mostraba interés en ella, la madre ya se preocupaba de ahuyentarle con insultos y amenazas. A lo largo de su adolescencia, como digo, Marta fue el foco de crueles bromas e insultos, lo que la llevó a encerrarse en sí misma y se volvió bastante retraída e incluso dicen que no tenía ningún amigo de su misma edad. Esto le sirvió para estudiar un poco más y cuando Marta se graduó en la Escuela de Enfermería de Pensacola en el año 1942, lo hizo como la primera de su clase. Sin embargo, en Florida no encontró trabajo, así que decidió trasladarse a California. Allí encontró trabajo en un hospital del ejército donde se relacionaba con soldados y fue precisamente uno de ellos el que la dejó embarazada. Cuando el hombre descubrió que Marta estaba embarazada, intentó
arrojarse por el puente de una bahía cercana. Incapaz de convencer a aquel hombre de que se casara con ella y profundamente avergonzada de que prefiriera morir antes que casarse con ella, regresó a Florida deprimida y sola. Madre mía, yo es que creo que me pasa esto a mí, a lo mejor me tiro por el puente yo. No sé, qué horror, pobrecilla. Aunque bueno, luego con todo lo que hizo se me pasa la pena, la verdad. Una vez de nuevo en Milton, Marta pronto se dio cuenta de que tendría que explicar el embarazo. Así que inventó la historia de que había conocido a un oficial en California que se había casado con él e incluso llegó a comprarse ella misma un anillo de bodas que enseñó orgullosamente por toda la ciudad. Su esposo pronto regresaría del combate en el Pacífico y entonces todos le conocerían. Pero claro, por supuesto, ese día nunca llegó. Así que lo arregló todo para que le enviaran un telegrama anunciando que su esposo había fallecido en acción. Se puso fatal, la pobre, lloró en público. Bueno, el caso es que incluso llegaron a hacerle un homenaje al hombre este y Marta apareció en todos los periódicos locales y se ganó la simpatía de todo el mundo, claro. En la primavera de 1944 dio a luz a una niña llamada Willa Dean. Unos meses después del parto, conoció a un conductor de autobús de Pensacola llamado Alfred Beck, y pocos meses después, Marta volvió a quedar de nuevo embarazada. Pero esta vez sí consiguió que Alfred se casara con ella, aunque fuera a regañadientes. Sin embargo, 6 meses después de la boda, se divorciaron y Marta se encontró nuevamente sola, pero esta vez con 2 niños pequeños a su cargo. Para evadirse de esta realidad que no le gustaba un pelo, se sumergió en la lectura de novelas románticas mientras soñaba con el hombre que la salvaría de la soledad y la desesperación. A principios de 1946 consiguió un trabajo en un hospital de niños en Pensacola y como Marta era realmente muy buena profesional y tomaba muy en serio su trabajo, antes de que terminara un año de servicio en aquel hospital, logró que la convirtieran en supervisora de todas las enfermeras del hospital. Pero ella en su vida personal estaba bastante deprimida y lo único en lo que soñaba era en encontrar a un hombre con el que compartir el amor que ella había leído en las revistas y novelas que leía y coleccionaba compulsivamente. Estaba tan obsesionada con este tipo de cosas que incluso sus compañeras en el hospital le gastaban bromas, y como resultado de una de ellas, recibió una invitación para inscribirse en el Club de los Corazones Solitarios de Mother Janine. Para ello tuvo que rellenar un formulario describiéndose a sí misma y enviarlo para su publicación. Una vez que el anuncio fue publicado, Marta esperaba ansiosamente a que se presentara su príncipe azul. Cada día cuando regresaba del trabajo, revisaba el buzón como una loca, buscando la carta que la llevaría lejos de la vida gris que tenía en aquel momento. Y así pasaron las semanas hasta que un día, cerca de la Navidad de 1947, recibió su primera y única respuesta. La carta era de un hombre que vivía en la calle 139 Oeste de la ciudad de Nueva York, que dijo ser un exitoso y respetado hombre de negocios que había hecho su fortuna en el comercio de la importación y la exportación. La carta estaba escrita de manera culta y elaborada, era extremadamente cortés y el hombre parecía sincero. El hombre decía que era un español que había dejado recientemente su país para ir a América en busca de mejores oportunidades de negocio. En ese momento vivía solo en un apartamento, demasiado grande para un soltero, pero esperaba algún día poder compartirlo con su esposa. Este hombre no era otro que Ramón Fernández. Ramón Fernández Martínez nació en Hawái el 17 de diciembre de 1914. Sus padres, José Fernández y Francisca Martínez, se embarcaron el 12 de octubre de 1911 en el OSS Willesden en Gibraltar, junto a sus 2 pequeños de 2 años, Matilde y José. Ella había nacido en Carautanas y él en Órgiva, 2 pequeños pueblos de la Alpujarra granadina. Francisca tenía en aquel entonces 25 años, el pelo moreno, los ojos grises y una cicatriz en la frente, mientras que José tenía 26 y era moreno de ojos negros. Todo esto según los datos de registro del barco.
Un barco que iba lleno de españoles, había más de 1.200, la mayoría andaluces y extremeños, que habían sido llamados a repoblar étnicamente Hawái bajo la promesa de pasaje gratis, trabajo, casa y un buen sueldo. Fue allí donde la pareja se convertiría otra vez en padres de un niño al que bautizarían con el nombre de Ramón, aunque Ramón siempre prefirió que le llamaran Raymond. Sin embargo, la familia no terminó de adaptarse del todo a la vida en Hawái y 3 años después del nacimiento de Raymond, la familia se traslada a Bridgeport, Connecticut. Su padre era bastante autoritario, obligó a Raymond a dejar el colegio a los 15 años para ayudar en la granja familiar. A partir de ese momento lleva una vida más o menos tranquila, hasta que en el año 1932, coincidiendo con la Gran Depresión, la familia decide regresar otra vez a España, y donde el padre, José, es elegido alcalde de su pueblo en Órgiva, en Granada. Sobre el regreso a España he leído varias informaciones, algunas que dicen que no volvió toda la familia, que solo volvieron la madre y Raymond, otras que dicen que sí, que volvió toda la familia, aunque yo creo que opto por quedarme con esta versión en la que vuelve toda la familia, porque sí que está documentado que el padre fue elegido alcalde del pueblo. Así que sí que es probable que a lo mejor los hermanos mayores de Raymond se quedaran en Estados Unidos, pero el padre, la madre y Raymond sí que volvieron a España. El caso es que la familia establece aquí de nuevo su vida. Raymond se pone a trabajar en las fincas de un tío suyo y allí conoce a una mujer que se llama Encarnación Robles, con la que se casa el 5 de enero de 1934, a pesar de la oposición del padre, que no la consideraba lo suficientemente buena para él porque Encarnación era pobre. Pero a Ray no le importó nada, la pareja se casó y poco tiempo después tuvieron su primer hijo. La idea de Ray era trabajar lo suficiente como para ahorrar para un pasaje para volver a Estados Unidos y una vez que estuviera en Estados Unidos establecerse allí y llevarse a su familia con él. Pero desgraciadamente 2 años después de la boda aproximadamente estalló la guerra civil y Raymond fue reclutado para trabajar como guardia en una prisión y posteriormente llevado al frente. Cuando terminó la guerra, aprovechando que hablaba perfectamente inglés, se fue a Gibraltar a trabajar para una naviera británica, hasta que aquel señor del bigotito invadió Polonia, y entonces el hombre, gracias a su conocimiento del inglés, fue reclutado por la agencia de inteligencia británica como una especie de corresponsal de espías, y su trabajo lo hizo tan bien que incluso fue reconocido por evitar algunos atentados. O sea que el hombre realizó un trabajo, por lo visto, excelente. Cuando terminó la guerra, en el año 1945, Ray pensó que iba a retomar su idea de marcharse a Estados Unidos, porque desde que estaba en Europa el pobre solo había sufrido una guerra tras otra. Así que, como no tenía mucho dinero, logró un pasaje como tripulante en un barco petrolero que se llamaba Empire U. Mientras estaba en el barco, la tapa de una escotilla de acero le cayó sobre la cabeza. Esto le causó una gravísima lesión en el cráneo y algunos aseguran que el daño en su cerebro fue irreversible. Fijaros si fue grave el accidente, que cuando el barco atracó en diciembre de 1945, Raymond fue ingresado en un hospital donde permaneció 3 meses. Tras ser dado de alta, Raymond había experimentado una transformación de personalidad. Antes del accidente era una persona normal, sociable, abierto y educado, pero después del accidente Raymond se volvió bastante distante, malhumorado y muy propenso a la ira. Ya no sonreía tan fácilmente y cuando hablaba a veces divagaba. Pronto encontró otro trabajo en un barco que se dirigía a Alabama, y cuando el barco llegó al puerto de Mobile, robó una gran cantidad de ropa y artículos de la bodega del barco, y cuando intentó pasar por la aduana fue detenido de inmediato. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, él dijo: no lo sé. Fue sentenciado a 1 año en una penitenciaria federal en Florida, y mientras estaba en prisión, Raymond conoció a un hombre haitiano muy seguidor de la religión vudú y introdujo a Raymond en esta práctica,
y Raymond quedó absolutamente fascinado. Creía que iba a poder embaucar y conseguir todas las mujeres que quisiera gracias a las prácticas de vudú. Estaba convencido y además les decía a sus amigos que podía enamorar a las mujeres solo colocando polvos de vudú dentro de los sobres de las cartas que les enviaba. Pedía a sus víctimas que les enviaran un mechón de pelo, un pendiente o algún objeto personal que poder utilizar en sus rituales, y así establecía ese control sobre ellas que hacía que le consideraran un ser irresistible. Todo ello es de prisión, ¿eh? Alucinante. Pero el tío se lo creía. Bueno, el caso es que en 1946 Raymond fue liberado ya de prisión tras haber cumplido la condena y se mudó a Brooklyn a vivir con su hermana Matilde, a la que no había visto desde que volvió a España. Desde que volvió a España en 1932, o sea, hacía 14 años que no la veía. Raymond había cambiado mucho, claro, pero no solo físicamente, sino también su personalidad. Había perdido casi todo el pelo y tenía una cicatriz claramente visible en la parte superior de la cabeza. Pero lo peor era que Raymond se encerraba en su habitación durante días y se quejaba de dolores de cabeza muy intensos. Durante este periodo comenzó a escribir docenas de cartas a clubes de corazones solitarios y a través del correo intentaba seducir a mujeres muy crédulas que buscaban hombres. Una vez que ganaba la confianza de las mujeres, les robaba el dinero, las joyas, los cheques, todo lo que podía encontrar, y luego, si te he visto, no me acuerdo. Las víctimas muchas veces se sentían muy avergonzadas, así que rara vez informaban de esto a la policía. Este fue el trabajo de Raymond durante un montón de meses, con el que logró ganar bastante dinero. Bueno, bastante dinero entre comillas, porque no se independizó. Pero bueno, el caso es que logró suficiente dinero como para mantenerse por sí mismo. De este modo llegamos al año 1947, cuando comenzó correspondencia con una mujer llamada Jane Lucilla Thompson, que se había separado recientemente de su esposo. Después de un noviazgo por correspondencia, Jane acordó conocer por fin en persona a Raymond. Tras un rápido noviazgo, en octubre de 1947, Jane pagó un crucero para ambos rumbo a España, en el que se supone que iba a ser su viaje de luna de miel. Digo se supone porque Raymond todavía seguía casado con Encarnación Robles en España. Bueno, el caso es que cuando el barco atracó en España recorrieron haciendo turismo varias zonas del país hasta que la pareja se dirigió finalmente a la línea de la Concepción, que es donde Encarnación vivía con sus hijos. Cuando llegaron, Raymond le presentó a Jane, así tan tranquilamente, y durante unos días pareció que los tres se llevaban estupendamente. Mira, yo no sé si a este hombre le hacía efecto el vudú o no, pero yo no me quiero imaginar estar casada con un hombre al que no veo desde hace un montón de años y que de repente venga y me presente a su nueva esposa. Todo esto estamos hablando de los años 40 en España. No sé, yo lo veo todo un poco rarito, pero bueno, en fin. Como digo, parece que las cosas iban bien hasta que el 7 de noviembre de 1947 ocurrió una discusión entre las dos mujeres y algunos testigos vieron a Raymond salir corriendo fuera de la habitación del hotel en la que se alojaban Raymond y Jane. A la mañana siguiente, Jane Lucilla Thompson fue encontrada muerta en la habitación por causas desconocidas, aunque está bastante claro que fue envenenada. Pero bueno, esto se ha sabido después. Fue enterrada sin autopsia. Mientras tanto, Raymond huyó de la ciudad dejando nuevamente a su esposa, la sufrida Encarnación, una vez más sola. Cogió el siguiente barco a Estados Unidos, donde se presentó en el antiguo apartamento de Jane, en Nueva York, con un testamento falso que él mismo había firmado. Raymond tomó posesión del apartamento y todos los muebles que había en él y echó a la madre anciana de Jane, que aún vivía allí. Qué hombre tan caritativo. Llega a la casa en la que vive su suegra, le dice que su hija ha muerto y que se pire. Me parece, madre mía, qué alma tan caritativa. Durante todo este tiempo, Raymond continuó su correspondencia con docenas de mujeres. Una de ellas era Martha Beck. Martha estaba tan ilusionada con las cartas que le mandaba Raymond que las llevaba siempre con ella para leerlas en cada oportunidad que se le presentaba.
Una vez que estuvieron carteándose durante un tiempo, pasaron al intercambio de fotografías, luego se llamaron un par de veces por teléfono y ya quedaron en verse en persona. Por lo visto, Raymond repetía este patrón una y otra vez, hasta que una vez que conocía a las mujeres y se ganaba su confianza, las estafaba y luego desaparecía. La mayoría de las mujeres, como he dicho antes, no llamaban a la policía, uno por vergüenza, por sentirse humilladas, por haber sido engañadas de esa forma, y dos, porque no querían que sus nombres salieran a la luz como corazones solitarios que buscaban hombres desesperadamente a través de anuncios en los periódicos. Raymond, en cambio, pensaba que las mujeres estaban tan satisfechas con su destreza sexual que aceptaban el robo como un precio a pagar por unos días o semanas de felicidad con un amante tan maravilloso como él. En fin. Siguiendo su patrón característico con Marta, Raymond le pidió un mechón de pelo para realizar su ritual de vudú, para que Marta fuera incapaz de resistirse a sus encantos. Marta, por su parte, estaba emocionada de que un hombre le pidiera un mechón de pelo, porque nunca nadie se lo había pedido antes. Qué asco aquello del mechón de pelo, por favor. Bueno, el caso es que Marta le envió una generosa porción de su pelo con una carta rociada bien de perfume. La pobre pensó que esta vez sí había encontrado a su príncipe azul. Así que estamos en este punto en el que tenemos a Marta completamente entregada y el 28 de diciembre de 1947 Raymond llegó a Pensacola, Florida, a conocer a Marta, que cuando vio por primera vez a Raymond no se podía creer lo afortunada que era de tener a un hombre tan apuesto. Era lo que siempre había soñado y algo más. Pensaba que se parecía mucho a los héroes que ella veía en sus revistas y novelas románticas. Cuando regresaron a casa, donde tuvieron después de tener la primera cita, Marta presentó a Raymond a sus dos hijos y preparó la cena. Cuando los niños se acostaron, Raymond hizo su movimiento y Marta, que ella estaba emocionada a que él le prestara atención, se rindió rápidamente a sus encantos y mantuvo relaciones con él. Sin embargo, Raymond seguía pensando en su plan de estafar a la crédula Marta y estaba ansioso por conocer todos los bienes y si valía el esfuerzo de estar con ella. Pero Raymond se dio cuenta de que Marta en realidad no tenía mucho dinero. Raymond había supuesto que siendo enfermera sí lo tendría, pero que va, Marta la pobre vivía más o menos al día. Así que, a pesar de que Marta le juró amor eterno y le dijo que por favor se quedara con ella en Florida para siempre, Raymond le dijo que tenía que volver a Nueva York, que tenía negocios que hacer allí y que tenía que hacerlo además lo antes posible. Marta protestó, pero Raymond le dijo que bueno, que no se preocupara, que en breve o regresaba él o le mandaría dinero para que ella volviera. Después se fue a coger el tren a Jacksonville y Marta volvió a Milton y le contó a todo el mundo que estaba a punto de casarse de nuevo. Incluso le organizaron una fiesta. Pero el mismo día de la fiesta, Marta recibió una carta en la que Raymond le decía que ella había malinterpretado sus sentimientos y que él no iba a volver nunca a Florida. Marta se quedó hecha polvo. Así que no hacía más que llamarle y escribirle cartas hasta que consiguió por fin que Raymond accediera a dejarla llegar hasta Nueva York a visitarle. Allí que se fue Marta y se quedó 2 estupendas semanas con él, pero cuando regresó a su trabajo de nuevo en Florida fue despedida sin más explicaciones. Cuando Marta trató de averiguar por qué la habían despedido, al parecer el jefe, que era bastante puritano, se había enterado de su escandaloso romance con un amante latino en Nueva York y aquello le pareció lo suficientemente importante como para echarla del trabajo. Así que Marta recogió su último cheque del trabajo, se fue a casa a hacer las maletas y a coger a sus hijos y se presentó en casa de Raymond, así de esta guisa, maleta y 2 niños, el día 18 de enero de 1948. Cuando Raymond abrió la puerta y vio allí a Marta, casi le dio la embolia. Y aunque en un principio aquella mujer podía suponer un obstáculo en su carrera, tener a Marta cerca realmente a Raymond le hacía la vida mucho más sencilla. Y aunque permitió que Marta se quedara, le dijo que los niños ni de coña. Así que la mujer, ni corta ni perezosa, el 25 de enero, o sea, 7 días después de llegar,
Dejó a sus hijos en el Ejército de Salvación y allí les abandonó. Durante los siguientes 3 años no tuvo contacto con ellos ni un solo día. Madre mía la señora. Y a mí esta me daba pena al principio, ¿eh? Menuda bicha. Una vez que se quedaron solos en la casa, Raymond comenzó a sacar todas las cartas de los corazones solitarios y le contó a Marta de qué vivía exactamente. Le contó a las docenas de mujeres que había engañado, robado, le contó lo de su esposa en España, lo que había pasado con Janet y todo lo demás. Marta, como ya estaba comprometida con Ray, se dio cuenta de que no había marcha atrás. Él era su hombre y ella era su mujer, y según Marta su deber era ayudarle, así que juntos buscaron a su siguiente víctima. Mientras revisaban los mensajes y las fotografías de viudas de corazones solitarios, se decidieron por una señorita llamada Esther Hen, que vivía en el sur de Pensilvania. La extraña pareja, es decir, Raymond y Marta, viajaron hasta Pensilvania, donde se encontraron con la señorita Hen. Marta se hizo pasar por la cuñada de Raymond y durante una semana Esther y Raymond se casaron en una breve ceremonia en la oficina del condado de Fairfax, en Virginia. Luego, los recién casados, junto a Marta, regresaron al apartamento de la calle Oeste 139 de Nueva York. La primera semana todo fue bien, pero a medida que pasaba el tiempo, Esther empezó a ver cosas cada vez más raras, incluso le llegó a dar miedo todo lo que allí pasaba. Así que, menos de un mes después de haberse casado con Raymond y haberse mudado a Nueva York, la mujer salió corriendo como alma que lleva el diablo, dejando allí su coche y varios cientos de dólares que Raymond le había robado. Tras Esther Hen hubo un montón de mujeres, incluidas 2 llamadas Myrtle, una de ellas Myrtle Young, de Arkansas, que se casó con Raymond el 14 de agosto de 1948. Con la segunda, Myrtle se casó en el condado de Cook, en Illinois, y en esta ocasión Marta se hizo pasar por hermana de Raymond e hizo todo lo posible para que el matrimonio no se consumara, incluyendo dormir en la misma cama que Myrtle. Myrtle empezó a ponerse nerviosa con la actitud de Marta y protestó tanto que Raymond dijo: mira, hasta aquí hemos llegado, y le dio una dosis muy fuerte de sustancias para dormir, tanto que la mujer se quedó inconsciente. Así que, con la ayuda de Marta, llevó a Myrtle hasta un autobús y la envió de regreso a su pueblo natal. Eso sí, tras robarle $4,000. En el autobús, Myrtle se puso tan malísima que tuvo que ingresar en un hospital y falleció el día siguiente. Pero esto no importó absolutamente nada a Raymond y a Marta, que continúan buscando anuncios en los corazones solitarios. Hasta que de pronto localizan a Janet Fay, una viuda de 61 años que vivía en Albany, Nueva York. Janet tenía un espacioso apartamento en el centro de la ciudad y bastante dinero en el banco. Era una mujer muy religiosa que asistía a una iglesia católica prácticamente a diario, por lo que Raymond, bajo el seudónimo de Charles Martin, escribió un montón de cartas con referencias a Dios y a la religión. Esto persuadió a Janet de que sus intenciones eran honorables y se hicieron todos los arreglos para que Raymond fuera a Albany justo antes del día de Año Nuevo. El 30 de diciembre de 1948, Marta y Raymond llegaron al centro de Albany y se registraron en un hotel. Al día siguiente se presentaron en la puerta de Janet con un ramo de flores. Pasaron el día juntos conociéndose y discutiendo asuntos religiosos. Janet incluso a partir de este punto les permitió quedarse a dormir en el apartamento. Muy pronto Raymond le propuso matrimonio a Janet y esta aceptó de inmediato. Hicieron planes para mudarse a Long Island. Durante la primera semana de enero de 1949, Janet hizo varias rondas por los bancos de Albany, vaciando sus cuentas bancarias y acumulando más de $6,000 en efectivo y cheques. Tan pronto como terminó estas diligencias, Raymond la convenció para que se mudara inmediatamente a Nueva York. Cuando llegaron al apartamento, cenaron juntos y se acomodaron para la noche. Ray se quedó dormido primero, dejando a Janet y a Marta solas. Lo que ocurrió entre ellas nunca se sabrá, ya que Marta contó varias historias diferentes más tarde cuando la interrogó la policía, pero Janet fue golpeada con un martillo hasta quedar inconsciente y luego le quitaron el aire con una bufanda.
Ray y Marta limpiaron la habitación, envolvieron el cuerpo en toallas y sábanas y lo metieron en un armario y luego se fueron a dormir. Al día siguiente compraron un gran baúl y metieron a Janet dentro. Condujeron hasta la casa de Raymond, donde convencieron a la hermana de que podían guardar el baúl en el sótano. Y 11 días después, el 15 de enero, Raymond recuperó el baúl de la casa de su hermana y lo enterró en el sótano de una casa alquilada. Luego cubrió la tumba con cemento. Durante la semana siguiente cobraron los cheques de Janet y escribieron cartas a su familia diciendo: «Estoy emocionada y pasándolo de maravilla. Nunca me he sentido tan feliz antes. Pronto seré la señora Martin y me iré a Florida». Y firmaron las cartas como Janet Fay. Pero la pareja cometió un error crucial, y es que Janet no tenía máquina de escribir y no sabía mecanografiar, y aquello levantó las sospechas de su familia, que llamó a la policía. De vuelta nuevamente a la acción, Raymond se centró esta vez en una mujer de Grand Rapids, Michigan, y durante varias semanas estuvo carteándose con una joven viuda llamada Delphine Downing, de 41 años, que tenía una hija de 2 llamada Rainelle. Delphine también conocía a Raymond como Charles Martin, un exitoso hombre de negocios en el comercio de exportación e importación, que tenía un amor especial por los niños. Así que, cuando Charles escribió a Delphine diciéndole que iban a ir a visitarla a Byron Center, el suburbio de Grand Rapids donde ella vivía, Delphine quedó gratamente sorprendida. Tampoco le importó cuando le dijo que iría con su hermana Marta. Cuando se conocieron a finales de 1949, Delphine quedó impresionada con Charles y pensó que tenía futuro con él. Le gustaban sus modales corteses y su actitud considerada hacia la niña. Antes de que terminara el mes, Charles ya estaba en relaciones con Delphine, lo que hacía que Marta estuviera on fire. Se le llamaban los demonios. Pero la felicidad de Delphine duró poco, porque una mañana entró en el baño y accidentalmente vio a Charles sin su peluquín. Se sorprendió tanto al ver su calvicie y la fea cicatriz en la parte de la cabeza que le acusó de fraude y engaño e intentó que se rompiera la relación. Pero bueno, finalmente Ray la medio convenció para continuar, aunque ella estaba tan enfadada que se pasaba el día gritando. Marta estaba casi tan enfadada como Delphine, pero esta vez Marta estaba enfadada con Delphine porque estaba metiéndose con Raymond y eso ella no lo podía soportar. Así que Marta le dio unas pastillas para dormir a Delphine y mientras las pastillas hacían efecto, Rainelle comenzó a llorar, quizás pensando que su madre estaba demasiado nerviosa. Marta estaba furiosísima. Así que, como no tenía con nadie más con quien pagarlo, cogió a la niña y empezó a apretarle el cuello hasta causarle moretones. Raymond se enfadó muchísimo y le dijo: «Mira, si Delphine se despierta va a ir a la policía porque es que va a ver lo que le has hecho a la niña». Así que, ni corto ni perezoso, Ray se fue a otra habitación, cogió un arma que había pertenecido al difunto marido de Delphine, la envolvió en una manta, le puso el cañón en la cabeza y accionó. Acabó con la vida de Delphine en nada, instantáneamente. Luego la envolvió en sábanas, la llevó al sótano, cavó un agujero y allí la metió. Durante los 2 días siguientes hicieron sus planes para escapar, cobrando antes todos los cheques de Delphine y saqueando de la casa todos los objetos de valor que encontraron. Y mientras hacían esto, Rainelle, la pobre, no paraba de llorar, se portaba fatal, se negaba a comer, en fin. La pareja habló de qué hacer con la niña, pero no terminaban de ponerse de acuerdo, hasta que finalmente Raymond se enfadó y le dijo a Marta: «Mira, lo que tienes que hacer es deshacerte de ella, sin más». Y ella le dijo que no podía, que una niña no, que tal. Pero Raymond no se ha pillado ni un poquito de ella, así que la mujer, decidida, llenó una tina de metal de agua y sumergió a la niña hasta que ésta dejó de respirar. Después de eso, la metieron en el sótano junto a su madre y la pareja se fue al cine. ¿Cómo te quedas?
Cuando regresaron al apartamento se pusieron a hacer las maletas y en aquel momento es cuando iban a marcharse. Pero antes de que lo hicieran, los policías se presentaron en la puerta. La pareja no tuvo tiempo de huir y fue arrestada el 28 de febrero de 1949. Tal vez porque ya estaban resignados a su destino, ninguno pidió un abogado ni intentó evitar el interrogatorio, lo que se prolongó un montón de horas, hasta que terminaron de contar su historia a Martha y Raymond y firmar una confesión de 73 páginas. A cambio de la confesión, el fiscal del condado de Kent les aseguró que nunca serían entregados a la policía de Nueva York, donde sí existía la pena capital. Al parecer, la policía le había asegurado a Martha y a Raymond que por buen comportamiento Martha podría salir de prisión en unos 6 años. Al día siguiente, el caso de los corazones solitarios estaba en las portadas de todos los periódicos del país y los fotógrafos les perseguían por todas partes, cada vez que iban a declarar, cada vez que los movían de una prisión a otra, cada vez que iban a la oficina del fiscal. Bueno, era tremendo. Y en muy poco tiempo se inició un proceso para deshumanizar a Martha tremendo. Los periódicos la llamaron absolutamente de todo y apelativos de lo más humillantes que os podéis imaginar. De verdad que los titulares eran de absoluta vergüenza. Pero bueno, por otro lado, la presión de los medios fue tan grande que después de varias llamadas del gobernador de Nueva York al estado de Michigan, se llegó a un acuerdo con los fiscales del condado de Kent para extraditar a los acusados y así poder condenarlos a la pena máxima, después de haberles prometido que no lo harían. Pero bueno, la presión de los medios y de la opinión pública hizo su trabajo. En medio de una impresionante ola de calor que azotó a la nación en ese verano, incluso llegó a provocar casi 1000 víctimas, comenzó el juicio contra Martha Beck y Raymond Fernández. Durante el juicio, Raymond intentó retractarse de la confesión de 73 páginas, pero, en fin, después de haberla firmado, aquello fue bastante inútil. Raymond subió al estrado e incluso intentó seducir con sus palabras a los miembros del jurado, y la verdad es que los medios le dejaron bastante bien. Pero el momento álgido del juicio llegó cuando declaró Martha, que contó su vida junto a Raymond con todo lujo de detalles, incluso los encuentros íntimos. La expectación ante las palabras de Martha eran tan grandes que la gente se agolpaba en el exterior de la sala de los juicios, gritando que les dejaran entrar. Cuando comenzó a describir los encuentros íntimos que ella relacionó con el vudú, se tuvo que reforzar la seguridad con 2 docenas de policías para contener las multitudes que intentaban entrar en la sala del tribunal. Incluso el New York Times se informó que en una de las jornadas el juicio tuvo que ser interrumpido por un motín de espectadores potenciales fuera de la sala del tribunal. Qué asco de gente, de verdad. En fin, hasta que el 18 de agosto de 1949, después de 44 días de testimonio, el juez entregó el caso al jurado, que tras unas 10 horas deliberando, llegó a la conclusión de que ambos eran culpables. 4 días después, el juez condenó a Martha y a Raymond a la silla. Fueron procesados inmediatamente, separados y colocados evidentemente en alas de la cárcel diferentes. Estaban en Sing Sing. Martha entregó una lista de visitantes aprobados que incluía a su ex esposo Alfred Beck, a su hermano y 3 hermanas, y a su hijo Anthony de 4 años y a su hija Carmen de 5, a quienes no había visto desde enero del 48, cuando los abandonó en la oficina del Ejército de Salvación en Manhattan. La estancia de Martha y Raymond en la cárcel fue una de las cosas más mediáticas que os podéis imaginar, especialmente la de Martha, con quien la prensa la tomó, todavía no sé muy bien por qué. Incluso contaron que había tenido aventuras con algunos carceleros, contaron unas cosas tremendas que no voy a reproducir porque me parece increíble. Durante el tiempo que Ray pasó en la cárcel esperando la silla,
Mantuvo correspondencia con Encarnación, su primera mujer y única mujer realmente, porque las demás no se pueden considerar esposas puesto que él ya estaba casado. Pero bueno, que mantuvo correspondencia con ella en muy buenos términos. Finalmente se fijó la fecha de la ejecución el 8 de marzo de 1951. El 8 de marzo, en su última mañana, Marta pidió una comida consistente en pollo frito sin alas, patatas fritas y ensalada de lechuga y tomate. Y Ray pidió tortilla de cebolla, patatas fritas, chocolate y un puro habano. La pareja no afrontó la ejecución de igual manera. Ray estaba muy nervioso y le confesó a los guardias que no creía que pudiera resistir la presión. Incluso tuvo que ser llevado en volandas hasta la silla. Todo lo contrario que Marta, que la aguantó con bastante firmeza, se sentó por su propia voluntad e incluso se despidió de todo el mundo. A las 11:24 todo había terminado. Y bueno, con esto termina el caso de hoy, que a mí me parece un caso tremendo, una vez más. Y bueno, como veis, os he contado la muerte de unas cuantas mujeres. No han trascendido todas las historias, pero bueno, ellos mismos confesaron que fueron 20 mujeres. 20 mujeres distribuidas por todo el país. Es muy fuerte, ¿eh? A mí en este caso me da mucha pena Marta, aunque ya sé que hizo cosas horribles que no debería haber hecho, pero es que creo que estaba tan influida por las circunstancias que rodearon su vida y por el ambiente que había en aquella época y la presión social por tener una vida, digamos, dentro de los cánones, pero dentro de los cánones para todo, cánones de belleza a los que ella no se ajustaba y por eso la maltrataron, cánones sociales en los que te tenías que relacionar con la gente de una determinada manera, vivir tu historia junto a tu marido y tus hijos y no salirte de ahí. Y no sé, la verdad es que por lo que demostró en su trabajo y sus estudios, Marta debía ser una persona bastante inteligente. Pero bueno, en fin, demasiado manipulada, digamos, por las circunstancias. Una pena. Y Raymond exactamente igual. No sé, parecía que llevaba una vida más o menos normal y ordenada y que había encontrado su sitio en la sociedad hasta que tuvo el accidente con la tapa esta en el barco. Que no sé si eso sirvió o no sirvió, fue el condicionante o no, ya lo tenía en la cabeza. Pero bueno, el caso es que esto fue lo que pasó. 2 vidas que se torcieron un poco sin sentido, la verdad. Pero bueno, en fin, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Decidme si lo conocíais, que supongo que sí. Lo que no sé si conocíais era la vinculación tan grande que este señor tenía con España, al que realmente se le puede considerar español. Hablaba, por lo visto, mejor español que inglés. Bueno, el caso, que hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir. Y como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.